Visitas aquí en el piso, te pido que estés atento por si querés hacer alguna pregunta, porque estás ahí en el lugar de los hechos. Gracias, Octavio Lopretes, especialista en Derecho Canónico. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de esto que arranca hoy? ¿Qué es lo fundamental? Los que no sabemos de derecho canónico, de todas estas cosas, y nos vamos enterando a medida que los hechos se van sucediendo. ¿Qué es lo básico que hay que saber hoy? Bueno, derecho canónico es medio aburrido, pero tenemos que saber que se está eligiendo al obispo de Roma. No al sucesor de Francisco ni al sucesor de Juan Pablo II, sino al obispo de Roma, porque el obispo de Roma en definitiva es el Papa. Y el Papa también es el sucesor de Pedro, con lo cual eso es lo que están eligiendo los cardenales. Para que la gente sepa, digamos, los cardenales actúan como una suerte de senado del Papa, son consejeros que lo aconsejan tanto de manera individual como ejerciendo oficios en la curia romana, por ejemplo el cardenal Fernández de Argentina, o siendo obispos de las diócesis o arquidiócesis más importantes del mundo. Esto da la muestra de que el colegio cardenalicio, que así se llama, es universal. Los cardenales viven en los 5 continentes, por eso la dificultad de que no se conocen tanto. Se conocen solo en las reuniones estas que se llaman consistorios. Se conocen en las reuniones. Ahora, cada uno sabe, por información que le va recibiendo, cuál es la línea dentro de la Iglesia Católica de cada uno, ¿no? Digo, los más conservadores o tal vez los que siguen una línea sería más progre como Francisco, ¿no? Evidentemente hay, como en toda institución, en este canal también, o en este, hay derechas, centros e izquierdas, siempre hay. ¿La Iglesia se divide así? No se divide así. La Iglesia es una, la Iglesia es la Iglesia Católica. Sí, pero ¿qué corrientes? Lo que pasa que no es la teología tampoco es una ciencia exacta, digamos. Acá hay que interpretar, todo surge del Evangelio en definitiva. Hay que interpretar discernir qué es lo que nos pide, digamos, el Evangelio, ese mensaje de Jesucristo en esta nueva época, digamos, ¿no? Y frente a estos 133 cardenales que están allí en Roma y que arrancan hoy este concilio, ¿cuál es el desafío de la Iglesia hoy? Bueno, el desafío, como siempre, digamos, es entrar en diálogo con el mundo. Entrar en diálogo con el mundo. Estamos en un mundo, vamos a decir, bastante secularizado, y un mundo donde hay muchos conflictos. Y evidentemente la Iglesia tiene una palabra para dar. Eso yo diría que pueden ser los desafíos, es entrar en diálogo. Bueno, yo creo que, digamos, ser obispo hay que tener muchas virtudes, no es fácil. Ser obispo de Roma menos, o sea, ser papa. Creo que hay que buscar a alguien que sea prudente, digamos, que sepa esto dialogar, sepa reflexionar, sepa tomar las decisiones a partir, digamos, de escuchar también. Además de ser una persona preparada, ser una persona piadosa, pero acá hay que buscar, de nuevo, Santo Tomás de Aquino decía que recen los santos, que nos enseñen los doctores, pero que nos gobiernen los prudentes. O sea, la persona que tiene esa virtud de saber callar, de saber decir, de saber ocupar su oficio, que es uno de los oficios, si no el más importante del mundo. Con el diario del lunes, ¿no? ¿Francisco reunió todas esas condiciones? Francisco reunió, evidentemente, un gran pastor. No tenía, creo, el vuelo intelectual de Benedicto XVI. El otro día escuchaba que quizás una síntesis de las características que tendría que reunir el nuevo Papa sería algo de los 3 últimos. O sea, el impulso ese misionero y el carisma que tenía Juan Pablo II, el vuelo intelectual y la firmeza en la doctrina que tenía Benedicto XVI y esa austeridad y que a la gente le llamó la atención, esa sencillez y también ese carácter pastoral que tenía Francisco. Eso podría ser una síntesis, pero bueno, no es fácil. Nosotros pensemos tampoco que Francisco era muy carismático cuando era arzobispo de Buenos Aires. O sea, a mí algún periodista me decía que era imposible hacerle una nota. No. Era un león enjaulado, bravo y malo.
que... Te digo porque nos ha corrido muchas veces. Sacarle una sonrisa, no era Mr. Simpatía tampoco, ¿no? No. Bueno, era entonces, absolutamente... y bueno, evidentemente el papado lo descubrimos, o él se descubrió con un montón de virtudes o de características o la personalidad que, bueno, para los que tenemos fe, ayudó el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno. ¿Me permite que lo cerremos a Nelson con una reflexión? O no sé si tenés una pregunta, Nelson. Sí. No, estaba escuchándolo con muchísimo interés, que la explicación tan clara, y lo saludo. ¿Qué tal, Nelson? Acoto esto, Francisco, este dato que ustedes marcaban. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estaba escuchando con mucha atención tu explicación con mucha claridad. Francisco fue el papa más mediático de toda la historia del papado. Fue el papa que más entrevistas dio. Esto le valió críticas, ¿no? Y por supuesto fue, en lo personal, fue el primer papa de la historia, además que habló de su salud claramente, on the record. Pero esa es una transformación. Voy a contar esta anécdota, ¿no? Y esta cosa, me acuerdo que una vez le dije, pero usted cambió, le digo. Usted era como lo estaban describiendo, Mario, lo que vos viviste muchas veces, sí. Era hosco y hasta hostil con los periodistas, ¿no? Y él decía, bueno, vio que el Espíritu Santo existe y obró en mí. Así que fue el papa más mediático de la historia, fue el primer papa que visitó la RAI. Ningún papa antes había visitado la RAI. Cuando se inauguraron las transmisiones de radio, que fue el primer papa que habló por radio, fue el papa Benedicto XV. Pero no visitó los estudios, digamos. El primer papa que visitó la RAI fue Francisco. Y Francisco tenía previsto en el jubileo hacer una visita de Cinecittà, Claro. cosa que no pudo hacer además. Así que lo mediático jugó un rol clave. Por eso le valió elogios y críticas. Sí, te quiere hacer una pregunta, Octavio, y vamos cerrando con esto. Nelson, ¿cómo juega el tema médico, digamos, en los candidatos? Porque evidentemente es un tema, no votemos a este Mucho. porque tiene tal diagnóstico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mucho. Tanto pesa que el viernes hubo una operación contra Parolin, una operación política, cuando dijeron que se había descompuesto. Esto era una fake news. Pero el tema de la salud juega un rol clave. En la elección de Francisco, los enemigos de Francisco, cuando veían que no lo podían parar, hicieron circular una versión falsa, que él le habían quitado un pulmón. Y entonces los votantes de Francisco dijeron, no, si es así no, porque no queremos elegir papas enfermos después de la experiencia de Juan Pablo II y también de la debilidad de Ratzinger. Entonces, el cardenal de Tegucigalpa, el cardenal Rodríguez Maradiaga, habló con los cardenales y dice, yo le voy a ir a preguntar directamente esto. Entonces fue y le dijo, mire, eminencia, tenemos que saber si a usted le falta un pulmón o no. Si a usted le falta un pulmón, no lo votamos. Y Francisco dijo, no, yo tengo los pulmones, me quitaron un lóbulo. Y entonces Rodríguez Maradiaga dijo, perfecto, está aclarado. Se produjo, a la votación siguiente ganó Francisco. Así que el tema de la salud juega un rol muy importante. No se quiere elegir un papa enfermo. Pero, esto genera otro problema. Porque un papa sano, acá se está buscando un papado corto. Pero un papa sano representa en expectativa un papado largo. Claro, así que miren la importancia que tiene el tema de la salud desde el punto de vista de la decisión que se vaya a tomar hoy, en estos días. Octavio Loprete, especialista en Derecho Canónico, gracias por estar con nosotros. Nelson.